Soy Luis Fernando Zapata Badía. Fui fundador de la Ex Fanfarria Teatro, ya como corporación, pero con José Manuel Freidel empecé a trabajar desde el 82, que fui invitado para eh, completar el, el trabajo sobre la- el, el romance La Bella Otero y otras desdichas. Desde ahí comenzamos pues como esa empatía, sinergia que logramos durante 8 años hasta 1990. Trabajé, la primera obra fue el romance del Bacán y la Maleo. Luego trabajamos en Casa de Irene, donde se empezó como a incursionar en esta temática de la historia, ¿cierto? La Bella Otero y Casa Irene hablan, ¿cierto?, parte de la historia de Colombia. En Casa Irene la temática era basada en el Bogotazo 1948. Ahí hizo uno de los primeros personajes travestis que empezaba como a elaborar. Después viene la lavandera, acompañado con Brumilda Zapata, una actriz estudiante de la Escuela Popular de Arte y perteneciente ya al grupo de planta de la fanfarria en ese momento. La fanfarria como asociación se crea en el 88. Entonces en ese viaje, por ejemplo con Brumilda le propusimos un tema, ¿sí?, de dos enamorados en un parque, una señora ya pues en un parque recordando cuando se conoce con su esposo, pero lo trágico es el hijo que tuvieron, el hijo que ella tuvo, salió con problemas, ¿cierto?, de una disformidad, una discapacidad mental, el cual se convirtió en un pequeño monstruo, lo que lleva a que ella determine sobre la vida de él porque no le estaba funcionando. Entonces fue el detonante de tomar una decisión tan fatal. Lo interesante de este montaje que se hace a través de improvisaciones de parte de nosotros dos, y luego él hace el texto dramatúrgico, el escrito, es que logra ponerlo en un juicio. ¿Sí? Entonces la obra se plantea ella defendiéndose ante los jueces, explicitando las razones por qué tuvo que acometer ese hecho de matar a su hijo. Entonces, después de la lavandera, trabajamos las burguesas de la calle Menor. Después hay Díaz Chiqui. Y por último, con él, bajo su dirección, hice una de mis primeras danza teatro, como en forma, que se llamó Soledad quiere bailar. Una temática urbana, como la que nos interesaba en ese momento. Hay algo que es importante decir, es la confluencia de él como presencia de director y de conformador de grupo fue muy importante porque igual éramos compañeros, colegas de la Escuela Popular de Arte en la escuela. Él era el director del grupo de proyección exclusivamente y yo era pues profesor de cátedra de tiempo medio completo hasta que fui completo. Entonces ahí también existía una muy buena relación porque era conocer quienes pertenecían al grupo de proyección, eran todos estudiantes que podían acceder a ese espacio. La Universidad Nacional también es su grupo de proyección, donde lo que quiero decir se crearon, era una fuente como inagotable de creación, con la fanfarria, la Universidad Nacional, su grupo de proyección, y la Escuela Popular de Arte. Era como un movimiento rotatorio de estudiantes con mucho talento, muchas aptitudes para conformar estos grupos.
Entonces, cuando hablo del urbano, por ejemplo, que está en las burguesas, está en la lavandera, está en la Soledad Quiere Bailar, sí, porque ya en las tardes de Manuela, en la cual también hice Bolívar, y fue el último montaje con el cual participé con él estando vivo, y el romance de La Bella Otero y otras desdichas son históricos, ¿cierto? La Bella Otero, basado en el conflicto de la Guerra de los 1000 días y toda esta ruptura y entrega de Panamá. Es lo temático. Y las tardes de Manuela, la relación amorosa, ¿cierto? Filial y guerrera de, con Manuelita Sáenz. Ya Manuela, muerto Bolívar, a Manuela la mandan, la extraditan, la exilian a Paita, donde ella muere. Paita es como por el Perú, una isla, ¿cierto? Como abandonada. Entonces, ese lapso de 8 años colaboró a tener una buena empatía, a ser muy como cercanos en cuanto a las temáticas que hemos tenido más o menos, como lo que hablaba ahorita, ¿cierto? De lo histórico, sobre lo urbano. En la EPA montó algo sin texto que es Ciudad Ciudad, muy interesante. Uno de los romances, de los 4 romances que él escribió, pero siempre que hablaban, y Soledad, las burguesas de la calle menor y Soledad Quiere Bailar, es sobre unos temas muy importantes que cogía, era qué pasa con la relación de lo urbano y más profundamente la relación de la migración del campo a la ciudad, que todos conocemos como una historia fundamental de nosotros como país desde hace mucho tiempo, desde las guerras civiles. Entonces la configuración como estrecha que tuvimos de esto, pues a veces yo lo asesoraba en entrenamientos para sus grupos de la Nacional o la EPA, o a veces también colaboraba con otros montajes que se estaban haciendo en la Fanfarra Teatro. Sobre todo en la configuración de lo que es el manejo del cuerpo en el espacio, que era pues como lo que yo también trabajaba en la escuela, en actuación y expresión corporal y danza. Entonces esa relación, por ejemplo, con la danza y la expresión corporal, mi aporte era cómo construir con estos materiales una dinámica, un ritmo, yo creo que lo importante es otra géstica sobre esos roles que en las obras que trabajé. Entonces ahora cuando trabajamos las burguesas de la calle menor, yo llegué de Bogotá y estaba en el proceso de montaje, pero algo pasó con la actriz principal que pues, tuvo que retirarse de ese montaje, y había como esa falta, ¿cierto? Valeriana. Él me propone que me acerque, ¿cierto? A través de esa referencia genetiana que ya había tenido con Gilberto Martínez en Las Criadas, de cómo los hombres hacen papeles, roles femeninos. Yo gustosamente lo acogí y traduje, sí, con mis materiales, con mis elementos, ese drama, tragedia de las hermanas encerradas en un barrio popular, burguesas caídas a menos, como el mismo título dice, en la calle menor. Yo creo que desde ahí también viene un juego interesante, que desde el título, las burguesas, las pequeñas burguesas, en una calle menor, ni que era la calle real, ¿cierto? Como en ese juego también histórico, desde la colonia, las calles reales. Era una calle, vivir en un barrio. Supuestamente,
empezando El Salvador, por la parte hacia el Morro Salvador. Era una anécdota, historia y reelaboración de Freidel sobre una historia familiar de unas tías muy cercanas que cayeron en la desgracia y vivieron encerradas. Solo una de ellas salía a comprar lo necesario con lo que había. Estaban en la miseria. Entonces me pareció muy interesante como ese tema y lo fuimos llevando hacia algo un poco ya hacia lo grotesco. Porque la obra misma contiene eso, ¿cierto? Una demencia, un delirio, y los personajes se van mostrando a través de las escenas, de los cuadros, cuál es su carácter, ya lo interno de ellas, que se guardaron, cómo crecieron, de dónde provenían, ¿sí? Igualmente contiene eso interesante que es la familia de Valeriana y Tristeza son procedentes de sus padres, su familia era del campo, él era un terrateniente. Y Valeria se casa con su esposo Joaquín, era de la ciudad, un vividor que las arruinó. Lo poco que tenían se las llevó, la arruinó en los juegos, jugando. Entonces, esa forma de pensar cómo sería esa estética en eso grotesco, sobre todo porque Valeriana, mientras la forma en que yo lo fui construyendo, salió como un monstruo, un cuervo. La idea era un cuervo, ¿sí? Y por la disposición vertical que sostuve todo el tiempo, con estos vestidos negros, ese gran chal que cubrían, y sobre todo la incorporación de unos coturnos, ¿sí? Donde me elevaba mucho más y quedaba sobre la demás tristeza, y la criada estaba en un nivel siempre superior. Lo interesante era cómo bajar al medio y al nivel inferior, que es ya la última parte. La dificultad radicaba también es cómo desplazarse ágilmente, como ese pajarraco, como un cuervo, y en esos coturnos. Y todo el sistema que se creó de relaciones de poder, ¿cierto? Era como también nos llevó otra vez a Genet, al referente, ¿cierto? De el ojo del espacio donde están las criadas, que lo ve todo, ¿sí? Como un artefacto. ¿Sabes la metáfora, por ejemplo? Yo miraba como empoderada, ¿cierto? En otra altura, y veía cada cosa que pasaba. O sea, todos los personajes sabían qué estaban haciendo para que se vieran entre todas. Además, el juego que había impuesto Valeriana es cada día a la semana se repartían un noticiero. Se inventaban una historia porque la televisión se había dañado. Solo estaban esperando que su hijo Juan Antonio les mandara desde Europa un televisor nuevo. Entonces ellos, en ese juego diabólico que se inventaron, era contarse la historia según cada una, ¿sí? Hasta Bernardina, la criada. Pero le dio, en la situación dramática, Valeriana les quitó ese poder y asumió su narración ya última de locura, ¿cierto? De desquicie, y les impuso las torturas que aparecen en la obra. Una cosa interesante también es que me interesó mucho, siempre me ha interesado, es Tristeza, la hermana, Bernardina, y ella, a Valeriana, la mandan a la calle para que conociera el mundo real. Y el mundo real, como siempre, es más desquiciado y es más fantástico que la vida real. Entonces se encuentra con
toda clase de seres marginales de la calle, con todas las atrocidades que le muestran, ¿cierto? Hasta robarle, esquilmarle, pedirle que se muera, ¿cierto? Le traigan un cuchillo para que se mate. El padre que busca a su hija y son muñecas muertas, o sea, toda la degradación del mundo más, ¿cierto? Ese mundo externo, ni siquiera el de ellas al interior que ya está degradado, sino la parte externa, donde ahí empieza un juego de contraste con el lenguaje del interior de su delirio y el lenguaje de delirio, otro contraste de los marginados, que se mantiene mucho en la obra de Freire, que son los personajes marginados de afuera. Eso es muy importante en la obra de Freire, porque una de las razones también es cómo darles voz a los que no tenían voz, porque eso viene pues del teatro pequeño burgués, etcétera, ¿no? Ya Jean de Lartan, de este otro mundo tan fantasioso, se remiten a sus vidas privadas, ¿cierto? Pero olvidan, excluyen el mundo externo, que es el de la calle, que es el de los marginados, los sin voz. Una de las cosas de la poética de Freire fundamental es eso, cómo se comportan, hablan y asumen un rol de importancia cuando ellos hablan. O como cuando le preguntaban a Jenner, oiga, pero es que las criadas no hablan así. Y Jenner respondía, mis criadas hablan así. O sea, darle voz, ¿cierto? Y una poética propia, un empoderamiento de su statu quo, de su jerga, de su lenguaje. Que es una de las cosas que a mí también, ya interactuando con él y sus montajes ya después de 1990, que fue director 4 años, puse algunas de sus obras, ese es otro lado, lo marginal, que a mí también me interesaba porque a través de eso fui componiendo, extrayendo mi estética y mis poéticas sobre los seres marginales, los divergentes, los extraños y extrañas, ¿cierto? Y sobre todo que también congeniaba mucho era cómo las relaciones humanas de pareja, de amigos, etcétera, ¿sí? Son un caos y que siempre se ha mantenido. Entonces yo creo que hasta ahí con lo de las burguesas, donde pues también fue muy importante, así como con las tardes de Manuela, lo femenino en las tardes de Manuela también es muy importante, que otros los temas que a los cuales recurrí mucho tiempo.